I'm amazed at the number of things Elon's involved in. I'm an admirer of the phenomenal work he did at SpaceX to lower launch costs. He did phenomenal work at Tesla to force all the car makers to make really good electric vehicles, which is a important transition for climate. He and I don't agree on a lot of political things. I thought of him, early on as actually, fairly progressive and liberal, and now you'd have to say he's gotten more right wing. I haven't had a chance to talk to him about that, but given that he's influential, I hope he thinks carefully about what he's saying. Yeah, I am concerned, what will their priorities be? For example, the U.S. is by far the most generous at providing money for HIV drugs that are keeping worldwide, tens of millions of people alive. I'm hopeful that this new administration will maintain those programs. I've, talked to President Trump about that, and I'll, be back in D.C. I do worry we have to make the case for this aid money better today than ever. It could be maintained, or it might be reduced, which I would find tragic. Grábense este nombre, USAID. Quizá muchos la conozcan y la han conocido desde hace mucho, pero muchos quizá no la tengan presente. ¿Por qué se llama USAID? Bueno, ya ahí vimos las iniciales USAID. En inglés quiere decir la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. AID es ayuda en inglés, pero en realidad significa Agency International Development. Y esto, pues, ha sido una fábrica, según ellos, de sueños. Una fábrica de ayuda a todo el mundo. Van a ver de lo que se trata, porque Eduardo Luque ha estado pendiente de lo que ha salido a la luz con esta nueva administración estadounidense. Eduardo Luque nos trae una investigación profunda y nos explica de qué se trata esto de la ayuda de Estados Unidos. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Te agradecemos, como siempre, que estés pendiente, alerta, al alba de todo lo que está pasando y de todo lo que nos afecta a nosotros, porque justamente esta agencia es el brazo de Estados Unidos que llega hasta lo más pobre, hasta lo más íntimo de las familias del mundo. De hecho, por un lado se están quejando de que están dejando de recibir ayuda, por ejemplo, los africanos. Pero esta ayuda está envenenada. ¿Es la ayuda de la serpiente? Vamos a ver. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, hay una noticia que es muy, pero muy preocupante y que tú fuera de cámaras me dijiste es que en los medios occidentales no se está diciendo mucho. Y es que en Polonia se estaba preparando o emerge la noticia de golpe de Estado. ¿Cómo es esto, Eduardo? Antes de empezar con la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, te escucho. Pues, bueno, primero buenas tardes y encantado, como siempre, de estar aquí en el programa. Yo diría que a veces hay semanas o días
si me apuras, que realmente hay tantas noticias que se acumulan que no sabe uno por dónde comenzar. Y al final tienes que escoger lo que hay, ¿no? Porque ha sido una semana terrorífica, ¿no? El señor Trump amenazando a diestro y siniestro a todo el mundo, que a todo el mundo iba a imponer sanciones de todo tipo, y a China, a Groenlandia, a Dinamarca, a Colombia, a México, a Panamá, al señor que pasaba en la puerta, al que conducía por la calle y al que se paraba en el semáforo. A todo el mundo le iba a dar unas cuantas sanciones y iba a imponer aranceles a amigos y enemigos, a troche y moche. Ya incluso lo último es amenazar directamente a la Unión Europea diciéndole que supuestamente son sus amigos. Supuestamente. Pues bueno, también nos ha amenazado y seguro que nos impondrá más aranceles de los que ahora impone. En todo esto, y en medio de todo esto, hay tantas noticias que a veces, como digo, es difícil escoger. Pero lo de Polonia tiene un certificado muy importante, ¿no? Muy importante porque el presidente del Tribunal Constitucional, nada menos, ha acusado al presidente del país, el señor Tusk, y está siendo investigado por la Fiscalía, acusándolo de intento de autogolpe de Estado. Es decir, según esta tesis, el presidente de gobierno polaco preparaba un autogolpe en la misma idea de lo que aquí hemos comentado del autogolpe en Corea del Sur. Se acordarán nuestros espectadores que hicimos un programa sobre eso, explicándolo. Pues ha cogido la misma idea, según lo que dice el presidente del Tribunal Constitucional, que no es un periodista cualquiera, ni el primero que pasa por la puerta, ni es un fake news. La cosa es seria. Y poco menos ha explicado que lo que estaba intentando el señor Tusk básicamente era empujar el país hacia la guerra contra Rusia, utilizando como excusa Kaliningrado, es decir, un pasillo que hay entre Polonia y Kaliningrado, que es un poco tierra de nadie, es zona polaca, pero es una zona internacionalmente que está calificada como tierra de nadie y que hay tránsito ferroviario libre y tal. Pues bueno, el objetivo era Kaliningrado para provocar una reacción militar rusa. Kaliningrado es territorio ruso, y arrastrar a Europa hacia la guerra y posteriormente, en esta medida, arrastrar también a Washington, ¿no? Así que lo que se estaba hablando de lo que dice el presidente del Tribunal Constitucional no es poca cosa ni es una broma. Estamos hablando de cosas muy serias. Se ha copiado el modelo de Corea del Sur y se aplica o se intenta aplicar en Polonia, ¿no? Y esto es una cosa muy seria. Lo que revela, lo que siempre hemos dicho aquí, revela el desespero de la Wall Street por conseguir la guerra contra Rusia como sea. Es decir, los grandes fondos de inversión están muy nerviosos, muy preocupados, porque la guerra va en negativo, la guerra se va perdiendo, y todas las inversiones que ha realizado BlackRock y Vanguard, incluso Facebook, bueno, Bill Gates, Elon Musk, en la guerra en Ucrania, todo esto se pierde. Y hay un riesgo de perder la guerra, de perder la inversión económica, y evidentemente hay quien apuesta por la guerra, aunque esa sea una guerra que nadie va a ganar, pero es igual, esta gente solo piensa en el negocio inmediato. Así que han empujado a Polonia, están empujando a este personaje para que provoque una crisis mayor de la que hay en este momento. Gracias por informarnos esto y bueno, me imagino que estaremos pendientes en la semana a ver cómo se desarrolla, porque creo que Donald Tusk salió ahí jugando ping pong, ¿no? Así como diciendo Donald Tusk, no Donald Trump. Donald Tusk salió jugando ping pong como diciendo, pues no me importa las investigaciones. Fíjate, ¿no? Y antes, hace años, Hungría y Polonia, por ejemplo, eran muy aliados y ahora pues los quieren confrontar, además, empezando ahí por la manzana de la discordia. Hablando de la manzana de la discordia, vámonos directo al tema, Eduardo. A ver, hace más de 60 años, Estados Unidos creó una institución gigantesca de miles de millones de dólares
y que si hacemos las cuentas yo creo que ha comprado países, ¿no? Porque año por año, desde hace más de 60 años ha pagado, usado y gastado miles de millones de dólares. Esta agencia se llama en inglés USAID, USAID, y se conoce USAID o en español pues como la Agencia Internacional de Desarrollo. El lema de la USAID es, y aquí me lo mandaste Eduardo, es, escuchen, el lema: en nombre del pueblo estadounidense, en nombre del pueblo de Estados Unidos, promovemos y demostramos valores democráticos en el extranjero y promovemos un mundo libre, pacífico y próspero. Las críticas a este lema pues pueden ser si esto es una broma o es puro y duro cinismo e hipocresía de los Estados Unidos. Pero bueno, tiene más de 60 años funcionando este monstruo gigantesco, y digo sin calificar, un monstruo de miles de millones de dólares. Ahora entraremos a ver si esto ha sido bueno o malo. Y con la llegada de Donald Trump, sobre todo pues no sé si su titiritero o su papá, Elon Musk, el magnate, que ocupa pues un puesto que los tiene muy molestos a los del Congreso, un puesto que es para optimizar el gobierno de los Estados Unidos. Elon Musk, el magnate y el dueño de Tesla, dijo que esta agencia del desarrollo es un nido de víboras marxistas. De hecho, no solo dijo eso, dijo que no era una manzana con un gusano, sino que era un mundo de gusanos y que pues no había solución, había que tirar el mundo de gusanos, que significa esto. Y entonces se ha abierto una caja de Pandora. Y entonces aquí viene Eduardo Luque a explicarnos de qué se trata todo esto, porque también me cuesta trabajo felicitar a Elon Musk y a Donald Trump, Eduardo, porque entonces parecería ser que son como los santos y los salvadores y las blancas palomas que vinieron a demostrar. Estamos viviendo una época muy tremenda en donde opositores muchas veces dicen la verdad. Eso no quiere decir que tengan buenas intenciones, me imagino. Así que explícanos este caso 2025, la USAID. La gente podría creer, y ustedes que nos están viendo en cualquier parte del mundo, podrían creer que USAID están hablando de una fundación para ayudar a la gente, pero es así, Eduardo. Adelante, te escuchamos, como siempre, con mucha atención, como lo hacemos aquí. Muy sucintamente. Esta agencia, la USAID, se crea en el año 61, la crea el señor el presidente Kennedy. Lo que hace es reunir otras organizaciones que se dedicaban supuestamente, y digo supuestamente, a la ayuda humanitaria que había desarrollado Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el Plan Marshall, hecho por el general Marshall, que se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial para rehacer todos los destrozos que habían ocurrido en la guerra en Europa. El Plan Marshall y otros planes que desarrolló el presidente, los siguientes presidentes después de Roosevelt, lo que hicieron fue juntarlo todo, juntar todos estos organismos que estaban dispersos en un solo organismo. Entonces John Fitzgerald Kennedy, en el 61, es el que crea esta agencia. Y esta agencia la vende públicamente, pues tal como has dicho en la introducción, como si fuera una organización humanitaria, o lo que hoy conocemos como una ONG, ¿no? Con un sentido altruista. Solo pongo un ejemplo. Uno de los personajes más famosos de esta agencia, que había trabajado en múltiples países, es un señor que era secretario de Estado. Era un señor que se llamaba Daniel Mitrione. Daniel Mitrione era un personaje que dirigía en aquel momento esta organización, había recorrido muchos países y se había especializado
en una forma de ayuda muy curiosa. Era especialista en tortura. Era un gran especialista en torturas. Entonces iba por los países latinoamericanos enseñando a la policía cómo torturar de la mejor forma para obtener información. Llega a Uruguay en el año 71, 10 años después de la fundación de esta organización. Llega a Uruguay, allí coge para enseñar los métodos de tortura a la policía y al ejército uruguayo, que en aquel momento, en el año 71, corría el riesgo de caer en manos de la izquierda, el gobierno uruguayo, en las elecciones. La izquierda tenía muchas posibilidades de ganar. Este señor entra y comienza a entrenar a la policía uruguaya en métodos de tortura. Para hacerlo, lo que hacía era coger indigentes, gente que nadie iba a reclamar porque eran pobres, que no tenían nada que ver con la política, nada que ver, y entonces enseñaba a la policía a torturarlos. Esto promovió, o lo pudieron hacer, que un grupo guerrillero, los Tupamaros, lo secuestraran y finalmente lo ejecutaran. Pero fíjense, este es uno de los dirigentes de esta organización a lo que se dedicaba. No se dedicaba a llevar comida o mantas o tractores. No, se dedicaba a torturar a la gente y enseñar a la policía a torturar. Por tanto, un ejemplo más, un ejemplo de lo que se ha dedicado esta organización. Otro ejemplo, en el caso de que nos ocupa de Ucrania, ahora estos días está saliendo a la luz que en el caso de Ucrania, la USAID había invertido 5.000 millones de dólares, 5.000 millones, en que se diera un golpe de Estado en Ucrania, el Maidán, y esos 5.000 millones se han utilizado para financiar este golpe de Estado en Ucrania. Igual que se había utilizado en los años 90 para dar el otro golpe de Estado que se dio en Bosnia, que también esta organización acabó llevando supuestamente ayuda humanitaria. En el caso de Bosnia, fíjese, Bosnia es un país muy pequeñito, con una población muy, muy reducida, y en este momento esta organización ha llegado a financiar a 29.000 ONGs que trabajan dentro de Bosnia. 29.000. Tantas, es decir, que hay una ONG por cada 10 habitantes. Están todas financiadas, prácticamente todas, financiadas por esta organización. Así que ha creado una red reticular muy importante en torno a estos países y ha actuado con la idea de promover los valores norteamericanos y que las ONGs que trabajen en estos países se dirijan y se orienten en función de los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Para esto ha servido básicamente. Ahora, es cosa curiosa, ¿no? Estos datos están ahí, son de dominio público, yo no los invento. Ahora hay una campaña tremenda en la prensa explicándonos que esta organización son todos de monjas ursulinas y gente amable que se dedica a ir con una flor en la mano y decir a toda la sociedad, venimos aquí a daros comida, a daros ayuda, somos los más guay, los más guapos y somos gente altruista. Cuando esta organización ha financiado, como sabemos, por ejemplo, en Ucrania, el intento de golpe de Estado en Ucrania de hace unos meses, estuvo financiado por esta organización y por otras organizaciones, ONGs también de Inglaterra, pero fíjense que el gran motivo de la movilización que se hizo en Georgia contra el gobierno fue que el gobierno georgiano implementó una ley en la que exigía que todas las ONGs rindieran cuentas de dónde entraba su dinero y para qué cosas se utilizaba el dinero que entraba del exterior. Por cierto, una ley que figura en Estados Unidos en 1865, me parece que era, si no me falla la memoria en este momento, era la misma ley copiada a este siglo en el tema de Georgia. Pero claro, esto implicaba que esta empresa, que esta organización, diera cuentas de cuánto dinero internacional norteamericano entraba
y a qué se dedicaba. Y esto no era admisible. Por tanto, a través de la red reticular, porque pagaba mucha gente que vivían de las ONGs y de lo que hacen o lo que hacen, se promueve el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado que se calificó de revolución de color. Fue un fracaso, ha sido un fracaso. Pero yo no dudo que lo volverán nuevamente a intentar cuando inmediatamente puedan, ¿no? Así que tenemos esta organización ha funcionado para esto. Y además, con un agravante muy peligroso. Hubo un momento que se ha dedicado a varias cosas, ¿no? Primero, la organización se dedicó, por ejemplo, a partir del 61, se dedicó, por ejemplo, a la reconstrucción, acabar la reconstrucción, se dedicó sobre todo, al menos eso es lo que decían, a la ayuda humanitaria, sobre todo de medicinas a países que no tenían servicio médico, con limitaciones, porque, por ejemplo, esta organización ha financiado campañas proabortivas y contraabortivas en función del ejecutivo que dominaba en Estados Unidos y cuál fuera su orientación, ¿no? Hubo un momento en que el ejecutivo norteamericano pensó que para reducir, digamos, el hambre en África, lo mejor era desarrollar políticas contraceptivas y proabortivas, ¿no? Y cuando pasa el tiempo hace exactamente lo contrario, ¿no? Así que siempre está en función de los criterios que el gobierno norteamericano decida en cada momento. ¿Y ahora qué ha pasado? Sí, ahora qué ha pasado. Bueno, ¿ahora qué ha pasado? Pues ahora ha pasado que el señor Trump necesita que esta organización, que estaba permeada por agentes de la CIA, según ellos mismos declaran, en todos los lugares había un agente de la CIA, y respondía a los intereses del Partido Demócrata, ahora esto hay que cambiarlo. Y ahora va a responder a los intereses del Partido Republicano. A ver, ahí me gustaría hacer una pausa para ir como comprimiendo la información. Estamos viendo, por ejemplo, ahí en pantalla, mira, ahí va Angelina Jolie. Angelina Jolie, la famosísima actriz y símbolo sexual y no sé qué, pisando Ucrania, ahí corriendo para que no le caiga un misil y haciendo todo un show. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con la USAID? Y si esto es el llamado poder militar blando o la guerra blanda, la guerra que no se siente, pero te la dejan caer hasta... ¿Qué tiene que ver una actriz de Hollywood con todo este armado de la CIA? A ver, explícame, Eduardo. Bueno, ha salido varios vídeos que se han apresurado, además, a decir que no eran verdad, que eran falsos, que no cobraban. Porque lo que ha salido en los vídeos es de que esta señora, esta actriz, igual que otros actores, como el señor Blum, aquel que me parece que participaba en Piratas del Caribe, en alguna de las películas, y otros actores famosos, resulta de que han hecho prácticamente un rosario, una procesión de viajes a Ucrania, ¿no? Para reafirmar la figura de Zelensky, ¿no? Angelina Jolie, Bloom, bueno, cantidad de ellos han pasado por Kiev para darle apoyo moral al pueblo ucraniano y a este dictador fascista que es Zelensky. Pues bien, lo que ha salido a la luz es que para hacer este tourné, evidentemente la USAID, esta organización, es la que pagaba la fiesta. Y a fe mía, que pagaba la fiesta cara. Según dicen, hay otros que dicen que no es verdad, hay un debate en torno a eso. Lo que es cierto es que estos actores han paseado por Kiev. Así que estos actores no lo hacen gratis. Esto no se hace por amor al arte. Nadie va, supuestamente, a un país en guerra, aunque
la posibilidad de que te caiga un misil es nula, pero bueno, nadie va a un país en guerra precisamente solamente para decir que mira qué guapos somos, si no ponen la mano. Los que vamos a países en guerra somos otros que somos unos, perdonen, unos matados, que vamos para entender qué está pasando y a veces corremos algún susto, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Esta gente va cobrando. ¿Cuánto han cobrado? No lo sabemos. Las malas lenguas decían que la Angelina Jolie, por ser el personaje que es, se había embolsado en la tournée, porque venía de otro país, del Congo, me parece que venía, en la tournée que le habían organizado la USAID, le había costado a la broma al erario público estadounidense 20 millones de dólares. Pero es que otros personajes, como aquel actor que queda puñetazos, Claude Van Damme, aquel le habían dado también 1,5 millones, también por ir a hacerse una foto con Zelensky. De esto hay un debate en las cantidades. Lo que no hay debate, porque es evidente y obvio, que está ahí en los vídeos, que habían ido multitud de estos, unos cuantos importantes, no multitud, muy exagerado, unos cuantos de estos actores importantes a Kiev a fotografiarse con Zelensky y a darnos la imaginación, la idea de que era una cosa altruista, que Zelensky era bueno y que los malos son el señor Putin y los rusos, que siempre por definición son malos. Ahora sabemos, también esto ya se ha confirmado, que 9 de cada 10 periodistas ucranianos está a sueldo de esta organización. 9 de cada 10. Por lo tanto, solo hay un único modo de ver el tema, la guerra en Ucrania, que es los buenos son los que yo digo, Norteamérica a través de la USAID paga la broma y los malos son los otros. Aquí la razón periodística desaparece, porque lo que estamos hablando no es de periodismo, estamos hablando de propaganda. Y estos vídeos que estamos viendo son propaganda precisamente de un régimen que, como todos sabemos, en el mes de mayo se tenían que haber hecho nuevas elecciones, no se han hecho, por lo tanto es un régimen ilegal, una dictadura que además tiene encerradas en las cárceles a cantidad de opositores y cantidad de sindicalistas que se han opuesto al régimen de Zelensky. Pero a estos actores esto les da igual. Alguien les... no les pagan. Ellos van de forma altruista a un país en guerra y nosotros, que somos así de buena persona, va y nos lo creemos, ¿no? Pero es que han salido más cosas. Han salido muchas más cosas. Es muy interesante lo que está haciendo el señor Trump y el señor Elon Musk. Es la única cosa que le debemos agradecer. Y no porque sean buenos, sino porque tienen que demostrar que tienen que limpiar este núcleo que hay ahí y afirmar que para hacerlo lo están haciendo bien. Nos están dando informaciones extraordinarias, extremadamente interesantes, que antes nos habría costado encontrar y si los hubiéramos encontrado nos habrían dicho que era mentira, que no lo inventábamos. Ahora estamos viendo que esto es verdad. Por ejemplo, solo en Europa Occidental, al margen de los periodistas ucranianos, más de 6.000 periodistas están a sueldo también de esta organización. Más de 6.000, que además reciben una nómina cada mes. Roberto, tú y yo, de verdad nos hemos equivocado de bando. Nos hemos equivocado de bando. Reciben una nómina de cada mes. 700 periódicos también reciben subvenciones de esta organización. Y aproximadamente se calcula entre 250 organizaciones que son conglomerados de medios de difusión, también están siendo subvencionados por esta gente. Estamos hablando de miles de millones anuales que se reparten a través de los medios de difusión occidentales para crear un relato. ¿Cuál es el relato? El relato es Putin malo, OTAN bueno, Zelensky un tío chulo, dictador Putin, y Zelensky no hablemos de él porque no sea que nos recuerden eso que ya no hay elecciones en Ucrania, ¿no? Pero esto es lo que está en juego. Es decir, esta organización está sirviendo básicamente para promover este tipo de conflictos
conflictos y, sobre todo, influir en la opinión pública a través de la compra de medios, tanto escritos como visuales, como incluso, por ejemplo, también el señor Elon Musk nos está haciendo un favor genial, le tenemos que dar las gracias, sin duda alguna, vuelvo a repetirlo, está sacando a la luz también lo que los pagos a los y las influencers de muchas redes sociales que estén también siendo pagados por esta organización para dar una imagen a favor de Zelensky y en contra de Putin y preparar a la sociedad europea para la guerra, que esa es otra de las variantes que se están dilucidando en este momento. Los generales, ya sabemos que algún general que se le va la capacidad de comprensión, yo ya es que me faltan adjetivos para calificarlo, general en activo en la OTAN. Habla de la guerra en Europa en 5 años. En 5 años. Es decir, que esta organización lo que está haciendo es influir en la opinión pública de forma muy poderosa. Y después, si me permite ya, entramos en otra pregunta. Hace otra cosa también terriblemente dañina. Es de que cuando un país tiene una hambruna, tiene un gran problema, un problema climático, del tipo que sea, en ocasiones, no siempre, en ocasiones acude esta organización con trigo, con arroz, con ayuda humanitaria. Pero no lo hace de forma altruista. Primero, esto se paga, no es un regalo. Y se paga con intereses, por supuesto. Y segundo, y más importante, si tú quieres esta ayuda para dar de comer a tu gente, para que no se mueran 100.000 personas de hambre, las condiciones políticas que te pongo son que has de estar a mi servicio y que has de hacer lo que yo te diga. Esto es lo que está pasando en muchísimos países africanos y asiáticos. Esto es lo que ha pasado. Y de esto se ha también nutrido la USDA, por ejemplo, en las votaciones en las Naciones Unidas para desacreditar a Rusia. Uno de los argumentos que utilizaba Biden con los países más depauperados de África es: si no votáis lo que yo digo, la resolución mía en el Consejo de Seguridad o en el Consejo General de las Naciones Unidas, no os doy ayuda alimenticia. Es decir, la ayuda alimenticia se utiliza también como argumento político. Y esto también es una de las, de las cosas que utiliza esta organización políticamente, que está políticamente al servicio de los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Esto es la realidad. Ahora, evidentemente, durante estos días, estas semanas, nos hablarán de la bondad intrínseca de estos factores de la humanidad que ahora, pobrecitos, los 9.000 funcionarios que tenía esta organización solamente en Norteamérica, ahora están muchos pensando ya que van a irse a la calle, Pero tranquilos. Ni el señor Trump ni el Elon Musk va a cambiar el fondo de la cuestión. Cambiarán la organización, le cambiarán el nombre, le pondrán, en lugar de los colores, le pondrán otra cosa, es igual, porque el fondo de la cuestión es mantenerlo. El fondo de la cuestión es lo mismo, mantenerlo, solo que controlado ahora por el señor Trump y por el señor Elon Musk. Pero que nadie se muestre a engaños. La siguiente organización que nazca, que además está dirigida por el señor Marco Rubio, secretario de Estado, no va a ser una organización altruista que ayude desinteresadamente y que esté al servicio de la humanidad. Estará al servicio de los de siempre. Tétrico el escenario. A ver, Eduardo, por supuesto que siempre yo he denunciado a la USAID, porque pues es la manzana de la bruja, ¿no? Y porque tengo mis razones que las comparto contigo,
pero déjame hacerla de abogado del diablo y preguntarte, el pensamiento de la USAID es, primero, ¿qué demonios que yo, por ejemplo, en mi casa diga, voy a crear un instituto para ir a la casa de Eduardo Luque y promover la libertad y promover los valores, ¿no? O sea, digo, qué injerencia más grande. Pero independientemente de eso, habrá defensores que digan, bueno, pues el mundo es libre, ¿no? Entonces, si los gobernantes o si las políticas de cierto país están haciéndolo bien, pues dejen que los ciudadanos escojan, y si hay alguien que les sopla al oído, pues si de verdad están haciendo bien los gobernantes, pues entonces no va a pasar absolutamente nada, déjenlos, ¿no? Que haya crítica, que haya manipulación, que haya todo lo que quieran, porque uno, pues el individuo, el ser humano es libre, y dos, también los contrarios hacen lo mismo. Claro, tienen menos dinero y entonces pues el aparato de propaganda no es tan fuerte, pero pues si hacen lo mismo, pues dejen que también nosotros hagamos lo mismo, pero sobre todo con esta idea de libertad. Todos los seres humanos son libres, pues déjalos, que unos van a querer venderse por un saco de trigo, otros no van a querer venderse, otros se van a dejar influenciar o influir, y pues es su problema, ¿no? Entonces, no te metas en la libertad y deja hacer nuestro trabajo. Eso es por un lado, Eduardo, y por el otro lado es, bueno, pues que los gobiernos o las sociedades también están ciegas, y por qué dejan entrar a este monstruo. Obviamente, aclaro, no, yo estoy en contra y le estoy haciendo de abogado del diablo. A ver, Eduardo, por favor. Pues lo primero es lo primero y después viene lo segundo. Pero claro, cuando hablamos de libertad, que es una palabra muy hermosa, lo primero que tenemos que hablar es libertad con qué condiciones. Porque, claro, te dicen, usted es libre de trabajar aquí o de trabajar allá, de trabajar en Barcelona o trabajar en Ciudad de México. Usted es libre. Y es libre de moverse de un país a otro. Pero si yo no tengo cómo ganarme la vida, ¿dónde está la libertad? Si no tengo un piso, una casa donde vivir, ¿dónde está mi libertad? Si mi país está arruinado y no tiene medios para dar de comer a la población, ¿dónde está la libertad cuando te viene el superpoderoso norteamericano con su saco de arroz y te dice, este saco de arroz, pero a cambio quiero que me des tus minas de coltán para producir, para que yo pueda llevarme el coltán del Congo, de la República Democrática del Congo, llevármelo, lo que se llamaba, me permite la expresión, la mierda del diablo, se llama así, el coltán, y llevármelo a Estados Unidos para fabricar móviles u ordenadores. ¿Dónde está ahí la libertad? La libertad es la capacidad de escoger cuando no hay ninguna fuerza externa que influya y que tú puedas libremente decir A o B. Pero eso no existe. Eso yo no he encontrado a nadie que sea libre, que no esté influido, determinado o empujado por unos o por otros. Los únicos que somos libres somos aquellos que decimos lo que podemos, lo que pensamos y que no cobremos por hacerlo. Ahí somos libres de decir dentro de lo que podamos, porque evidentemente también, incluso aquí, el canal, si a alguien no le gusta, de arriba, de los dueños de estas cadenas, no le gusta lo que hablas, pues te meten la tijera, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, en este programa, que nos cortan muchas veces y que nos cortan y que se pierde audiencia y tienes que recuperarla, etcétera, etcétera. Así que la libertad está ligada a la capacidad real de elección. Pero si yo no puedo elegir, ¿dónde está la libertad? Esta es la otra gran duda. A mí me hace mucha gracia que me digan, los norteamericanos son libres de escoger entre Biden y Trump. ¿No hay otra alternativa en el país? ¿O lo único que puede escoger es entre Biden, bueno, en este caso Kamala Harris, que puso encima de la mesa 2.000 millones de dólares para la campaña electoral, o el señor Trump, que puso 3.000 millones?
¿Dónde está la elección ahí? El que paga más publicidad es el que yo elijo, ¿no? Es decir, que el concepto de libertad ha de estar siempre ligado al concepto de tener la vida resuelta y entonces opinar sobre una información neutral, las opiniones de uno, las opiniones de otros, y en base a eso la elección. Y aún así es relativo, ¿eh? Porque escogemos a nuestros dirigentes políticos, dicen A y hacen B. Y la única cosa que podemos decirles es, de aquí a 4 años ya hablaremos, pero de aquí a 4 años ya nos hemos olvidado y es posible que el otro candidato diga lo mismo que el que dice ahora. Es decir, que es una repetición. En Estados Unidos funciona siempre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, cambian la cara, pero no cambian el fondo de las políticas. En España, por ejemplo, lo tenemos igual. Está el PSOE, está el PP, monta tanto, es decir, tanto monta tanto, uno que el otro, ¿no? Y en otros países europeos está, por ejemplo, los conservadores en Alemania y los socialdemócratas alemanes. Y resulta de que estaban haciendo la misma política, pero cambiando de nombre y cambiando de cara, ¿no? Así que la elección, incluso en los países demócratas, es una elección, digamos, limitada, muy limitada. Eso por un lado. Y por el tema de los gobiernos. El problema de los gobiernos es que muchos gobiernos llegan al poder porque alguien ha pagado o el golpe de Estado, o las armas para dar el golpe de Estado, o la publicidad para presentarse a elecciones si hay. Si no hay elecciones, sencillamente por la fuerza de las armas, ¿no? Entonces, claro, este es el problema de los gobiernos. Y cuando, por ejemplo, este caso se dio en los años 70, que fue una gran oleada de países que se independizaron, sobre todo en África y en Asia, llegaba la USAID, claro, eran países que se habían, en el caso africano, por ejemplo, no tenían reservas de oro, no tenían moneda porque los países coloniales, Francia, por ejemplo, en el caso de Argelia, o Mali o uno de estos países de África Central, no tenían ningún tipo de recurso para dar de comer a la población. Se hacían independientes, pero eran dependientes económicamente y alimenticiamente de la ayuda exterior. Y ahí llegaba la ayuda exterior, la USAID o las ONGs francesas, inglesas o del país que fuesen, y decían, si quieres mi trigo para dar de comer a tu gente, pues ya sabes lo que te toca. Y en el caso de Mali, por ejemplo, en el caso francés, ahí la colonia eran los franceses. En el caso de Mali, pues por ejemplo, se hacía eso. La pobreza de este país es enorme, un país que está sentado encima de minas riquísimas de uranio y de otros muchos minerales muy valiosos que nunca han podido explotarlas porque el control económico de ese país lo tenía Francia. Y evidentemente cada vez que hay una hambruna en Malí, acudían los franceses, nosotros ayudamos. Incluso los norteamericanos también ayudaron en Mali, en Burkina Faso, en todos estos países del centro de África, ¿no? Cuando había una hambruna, el político está agobiado, no sabe qué hacer, la solución. Yo te doy ayuda a cambio de que te alinees con mi política, que me vendas o me regales tus minas de uranio o los recursos que tengas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo más. La USAID ayudó a Egipto a intentar remodelar, impulsar su economía antes de la llegada de los chinos, que ahora están penetrando mucho en Egipto, ¿no? Haciendo obras e infraestructuras. Pues bien, para desarrollar la economía de Egipto no se les ocurrió otra cosa que crear lo que llaman el segundo Nilo, ¿no? Es una especie de canal también de agua muy, muy importante que sirve básicamente para producir productos ecológicos, orgánicos, de excepcional calidad, pero productos que solo pueden comer las mesas de los occidentales más adinerados. ¿Quién pagó la broma? ¿Quién pagó el desarrollo de este canal y todo el complejo para la producción de alimentos que solo sirven para unos cuantos? Esta organización fue la que pagó la broma. Es decir, que incluso la ayuda humanitaria, supuestamente, tampoco es tan humanitaria, porque el problema de Egipto es un problema de una población enorme que tiene muchas dificultades
para dar de comer a la gente todos los días. Y a lo mejor, pues no sé, producir papayas en el desierto egipcio, pues no muy rentable. A lo mejor sería más rentable producir trigo y cebada, que es un alimento básico, o arroz, que es un alimento básico para la población de Egipto. No, pero se cultivan papayas, se cultivan piña tropical, se cultivan productos para la exportación de países ricos y de clases sociales ricas, mientras la gente pues malvive o se muere de hambre, ¿no? Así que la ayuda también al desarrollo económico también deja mucho que desear. Ejemplos de estos tenemos un saco, ¿eh? Podemos estar hablando toda la noche. Y sí, efectivamente, Roberto, es muy triste, muy tétrico lo que estamos explicando. Pero lo que está saliendo es muy interesante, porque está poniendo hace aflorar todo un entramado de ideología que no corresponde con la realidad. Y otro día, que también es muy interesante, hablaremos de la financiación que hizo esta organización a pintores, a escritores, a intelectuales, que también había que ayudarlos para que, curiosamente, explicaran las bondades del régimen norteamericano y explicaran las maldades y perversiones del régimen soviético en la época de la URSS. Pero eso lo haremos otro día, porque hoy nos vamos a centrar en este tema. Así que la USAID es mucho más que una ONG, muchísimo más, porque es un entramado enorme que afecta prácticamente a todos los niveles de la vida de muchos países. Sí, y además, sí, me encanta lo que dices, porque pues como los gobiernos van a estar alerta de la entrada de esto. La USAID como supuesta ONG paga a miles de ONGs en diferentes países. En el país que tú, por ejemplo, nos estés viendo, pues ahí hay muchas. Y cómo va a estar alerta el gobierno si, por ejemplo, Victoria Nuland, que llegó a Ucrania, ya había decidido el gobierno que iba a seguir antes del golpe de Estado, ¿no? O sea, había preparado todo, y esto en concatenación con la CIA. Y la otra, de la libertad, Eduardo, creo que este tipo de armas, porque estamos hablando de una arma de destrucción masiva, porque destruye las posibilidades del desarrollo. Justamente ellos dicen que es el desarrollo internacional, pues destruye las posibilidades del desarrollo masivamente de los pueblos del mundo, porque apelando a la libertad se destruye, o no hay libertad cuando tú llegas a tratar de desarrollar a un pueblo, pero en realidad a imponerle tus verdades y tus directrices de lo que tienen que hacer, y ese pueblo no se puede defender porque no tiene armas intelectuales. Quizá a un universitario, cuando lleguen a decirle, oye, mira, tienes que hacer acá, o te doy trigo, porque pues un universitario o alguien con formación intelectual te va a decir, me estás dorando, ¿cómo dicen ustedes? Me están dorando la perdiz o algo así, me estás dorando la píldora, me estás tratando de engañar. Pero a una persona que no sabe leer, escribir, o a una persona que con trabajos estudió primaria o tiene estudios secundarios, o ni siquiera llegó a la high school, al college, al instituto, a preparatoria, como se dice aquí en México, pues va a ser muy fácil venderle lo que sea, manipularlo, y luego ni siquiera él va a saber que está manipulado. O sea, simplemente va a repetir cosas, como ver a su actriz favorita ahí junto a un presidente, decir, no, pues yo voy con ellos, ¿no? Y entonces, pues no se puede hablar de libertad cuando no hay armas intelectuales para poder entender y que los pueblos son prácticamente aplastados con un arma de destrucción masiva, que no habría que lanzar armas nucleares, Eduardo. Dicho todo esto y alertado por ti mismo de que lo que está destapando Donald Trump y Elon Musk es algo
importantísimo y había que agradecérselos, alertado por ti mismo que, bueno, no lo están haciendo de gratis, ni porque son unas blancas palomas de alertarnos o destapar todos estos datos porque tienen acceso, sino porque ahora van a construir su propia agenda. Y justo el día de ayer, Donald Trump lanzó la oficina va a lanzar la oficina para la fe en la Casa Blanca y alertó de que va a pues destruir todos los intentos de aquellos que sean anticristianos. Entonces, prácticamente, pues esto va a estar también muy dramático porque Donald Trump te va a acusar de anticristo cada vez que no comulgues con sus ideas, y entonces ahora va al revés, ¿no? Las cosas. Gracias por alertarnos de esto, porque hay mucha gente, Eduardo, hoy vine muy hablador, perdóname por interrumpirte, hay mucha gente, Eduardo, que está diciendo Donald Trump es el salvador, vean lo que están haciendo. Bueno, hasta Eduardo Luque está diciendo que hay que agradecerle a Donald Trump, y Donald Trump sí viene a salvar al mundo, a poner paz, pero qué bueno que nos alertas de esto, Eduardo. Tus conclusiones, ¿qué más se nos escapa, por favor? No, realmente podríamos estar aquí hablando toda la tarde, porque efectivamente la oficina por la verdad, es que esto ya parece aquel libro de Orwell, ¿no? El de 1934, ¿no? Que hay una oficina de la verdad en la que además, si la verdad no encaja con la realidad, se manipula la realidad para que parezca la verdad. Es decir, que estamos viendo un cambio sistémico muy importante y vamos a ver muchas cosas muy que absolutamente asombrosas, ¿no? Porque claro, dices, vamos a ver, vamos a imponer una religión. Una religión, ¿cuál? La cristiana, pero ¿qué variante de la cristiana? Los pentecostalistas, los testigos de Jehová, ¿quién? Porque claro, ¿quién tiene la verdad sobre la religión cuando es un sentimiento personal y una creencia personal, ¿no? Y este es un problema muy grave, porque esto revela además otras cosas. Hay detrás un intento clarísimo de manipular la conciencia colectiva con los medios que disponen. En este momento, evidentemente, el señor Trump se rodeó el día de su toma de posesión de un abanico de buitres a su alrededor, que eran los dueños de las grandes redes sociales, ¿no? Y estos son los que quieren imponer una agenda intelectual, una agenda, digamos, una especie de concepción mundial de las ideas, que son las ideas que ellos consideran importantes. Y lo van a hacer, o lo van a intentar, de múltiples formas, imponiendo también una concepción ideológica muy importante. Y ahí vamos a ver cómo se va a intentar influir, se va a influir en la escuela, en la universidad, en los medios de difusión. Intentarán hacerlo todo lo posible por crear una conciencia colectiva en función de los intereses de esa clase dominante, porque hemos de hablar de clase dominante, que es la que ahora mismo está, la que está representada en el Pentágono. No es la que está en el Pentágono o en el salón presidencial. No es esa. Hay otros señores detrás, en la oscuridad, que son los que manejan los hilos, que son los grandes ejecutivos de las grandes empresas multinacionales, que por cierto, se han llevado un golpetazo impresionante con el tema de la inteligencia artificial. Querían utilizar la inteligencia artificial como un método para crear una conciencia colectiva a nivel mundial en beneficio suyo, en beneficio de su clase social. Bien, ¿qué ha ocurrido? Lo que han hecho los chinos es pegarle una patada al tablero y desequilibrar completamente esta tesis. Pero bueno, a ello se dedicará el señor Trump y lo iremos siguiendo y lo iremos explicando conforme vayan avanzando en este proceso. Así que tenemos un futuro como muy interesante. Gracias, Eduardo. Pues basta nada más agradecerte y agradecer tus alertas y qué momentos del mundo estamos viviendo, qué momentos de la vida. Me encantó, me estaba riendo
por cómo citas el libro, ¿cómo se llamaba? El libro se llama 2000, ¿qué? 4. Sí, exactamente. Donde hay una oficina para la verdad. Y ayer que estaba escuchando a Donald Trump, es dramático porque pues todo aquel que no profese sus ideas va a ser combatido como anticristiano. O sea, mira nada más. Pero bueno, gracias a ti, gracias a la gente que nos escucha, que nos critica, que nos incrementa el grado de reflexión, que nos aporta. Gracias a todos ellos y qué bueno que existimos y somos todavía muchos. Así que vamos a tener que afilar más nuestro sentido crítico y nuestras ganas de investigar, porque si no tenemos ganas de investigar, si no tenemos energía para investigar, pues entonces vamos a estar siempre cegados por estos tipos. Gracias, Eduardo, nos vemos. Gracias por esta clase magistral, porque tú siempre das clases magistrales, y nos vemos hasta la próxima. Gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Te agradecemos mucho siempre, Eduardo, yo, toda la familia detrás de La Razón. Gracias por estar aquí. Nos vemos.